desastre de Melody en Eurovisión queda, y lo más curioso, Israel segunda, evitando Austria la victoria en extremis porque todo apuntaba que Israel iba a ganar. Hubiese sido un escándalo para posiblemente Eurovisión, pero que el escándalo está servido. Sí, está servido no solo en Eurovisión, sino también en Cannes, donde hemos visto en el Festival del Cine de Cannes también algo bochornoso, y esto sucede cuando se intenta politizar la cultura o el espectáculo convirtiéndolo en activismo político, en propaganda al servicio de los políticos, de los intereses políticos. Y aquí tenemos una reflexión que te voy a lanzar y sobre la que va a orientarse este vídeo. ¿Es Melody un nuevo juguete roto del sanchismo o fue cómplice de un mecanismo de propaganda? Sí, porque tenemos que analizar un poquito cómo se ha ido gestando este naufragio de España en Eurovisión con toda una maquinaria mediática al servicio de Melody. No, 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 del gobierno utilizando a Melody como vector, como instrumento. Instrumento que desde luego ha quedado destrozado y vamos a ver cuánto le va a suponer para Melody este naufragio en su historial, en su carrera política, porque esto es lo que le sucede también a los artistas cuando se convierten, deciden prestarse a estos juegos o son engañados en estos juegos y se convierte en instrumentos del poder. Vamos a analizarlo todo en este vídeo. Vamos allá. Así es, a mí me queda una sola duda sobre este escándalo en Eurovisión. Escándalo, me refiero al fracaso de Melody. ¿Fue Melody engañada por el sanchismo, utilizándola, por tanto, a ella como instrumento de una maquinaria propagandista en contra de Israel, por todo lo que ha ocurrido con Radio Televisión Española, y ahora lo veremos? ¿O es que se prestó de partida a acercarse a una gente que todos sabemos cómo son, maquiavélicos, que todo lo utilizan y lo desechan, y sabiendo cómo eran, se ha arriesgado pensando que podría salirle bien la cosa y al final le fue rana, auténticamente rana? Y claro, eso es importante porque tenemos que ser conscientes, más conscientes que este tipo de personas que hoy están a cargo de la política del país, de España, son termitas desde el punto de vista político, desde el punto de vista emocional, son parásitos, son sanguijuelas, son personas que, vampiros, podríamos incluso llamarles, que utilizan todo a fin, todo para el poder, para mantenerse ellos en el poder, trayéndoles sin cuidado lo que pueda suponer a todo aquello que ellos utilizan como instrumento. Y claro, yo esto lo traslado al símil y lo vas a entender de una persona que sabe de sus amigos, sus amigas, que otra persona que pero le gusta, es muy atractiva, es un perverso narcisista, es una perversa narcisista, es un devorador depredador de mujeres o una devoradora de hombres, encarnizada, compulsiva. Y sabe esa persona que es así, pero decide intentar iniciar algo con ella y sale escaldada, es una víctima más de esa persona perversa, o más bien se ha prestado a ellos sabiendo a dónde iba, se ha querido autoengañar, o tal vez, en fin, se ha lanzado ella misma en la boca del lobo. Porque esa es la reflexión que yo me estoy haciendo sobre Melody. Melody tenía toda una serie de señales que le iban diciendo que la estaban utilizando a fines políticos. Desde luego, para fines políticos. Desde luego no sabíamos lo que iba a ocurrir con Radio Televisión Española y cómo Radio Televisión Española decidió finalmente, como instrumento, como brazo del sanchismo, pagado con el dinero de todo, decidió boicotear Israel. Y claro, esto a Melody le ha costado mucho, porque hay mucha gente en España que directamente ha votado a Israel. Y además, la historia de la cantante de Israel, la vamos a ver, es una historia bastante interesante. Cualquiera podría decir que Israel también la metió allí como instrumento de propaganda. Una persona que salió viva de esa masacre del 7 de octubre de 2023, cuando
los terroristas de Hamas aterrizaron, ¿no?, a través de parapentes en un festival de música y ella se tuvo que esconder debajo de los cadáveres de sus propios amigos, otras personas que estaban ahí, para salir de ahí. Y me consta que tiene secuelas. No me dirás que esto no sería una buena propaganda por parte de Israel, meter a una persona así en el festival para ganar simpatías, para que la gente empatice y la vote. Claro, ¿cómo vas tú a luchar? No hay que olvidar que Eurovisión es un instrumento de propaganda. A Italia le arrebataron, no, a España, perdón, le arrebataron la victoria. Ojo, recordarás, en 2022 a España le arrebataron la victoria, a Chanel le arrebataron la victoria porque tenía que ganar Ucrania, porque todo el mundo tenía que posicionarse con la víctima de una agresión. Fíjate que todo esto es político. Entonces, cuando los artistas, incluso en horas bajas, como pudo haber sido el caso de Melody, para reflotar, se meten y se juegan su carrera en la lotería de Eurovisión, le puede salir eso. Pero es que tenía además Melody señales de que la estaban utilizando como herramienta de propaganda y lo tenemos aquí. Fíjate este post de Pedro Sánchez en X. Deseo la mejor suerte a nuestra diva en la próxima edición de Eurovisión 2025. Gracias, Melody, por tu entrega, tu talento y tu trabajo. A triunfar el próximo 17 de mayo en Basilea en representación de España. Ella viéndose, prestándose a hacerse foto con un perverso, con la persona más maquiavélica de la política española. ¿Cómo te va a salir bien? ¿Cómo le va a salir bien haciéndose esas fotos? Esa, esas sonrisas, estrecharse la mano, estar uno al lado de otro. Yo siempre he defendido que los artistas y los deportistas no deben cederle a los políticos ese poder, dejarse parasitar por los políticos del esfuerzo que ellos hacen para ganar unas medallas, para ganar una competición. Recordarás ese, en fin, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cuando Carvajal no le estrechó la mano, le pasó la mano de una manera muy visible a Pedro Sánchez, que decidió recibir, parasitando, por tanto, la imagen de la selección española que había ganado la Eurocopa. Y ahí Pedro Sánchez, supuestamente, bueno, Carvajal supuestamente le hizo un feo, pero es que no le hizo un feo. Carvajal estaba mostrando allí un señal de protesta. ¿Por qué los deportistas tienen que rendir pleitesía a los políticos que les utilizan sus logros para su imagen? Y además gratuitamente. Tú me dirás, bueno, pero que, claro, es que España, la federación, al final son decisiones políticas, RTVE, el gobierno, son decisiones políticas, para que al final Melody. Pero eso es lo que está pasando. Es decir, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que los políticos parasiten toda nuestra vida para que nosotros tengamos que depender de ellos? Eso es lo que se está haciendo, que la cultura dependa de los políticos, que el deporte dependa de los políticos, que las empresas, los ciudadanos, los pensionistas, todos dependan de los políticos, más aún de un político que considera que los presupuestos generales del Estado son suyos, el dinero es suyo, y él lo tiene que repartir, tal como hemos visto en los mensajes, a conveniencia, de acuerdo con quién se porta bien y quién se porta mal, dándole más a quien se porta bien con él. Esto es como percibe la red pública, la cosa de todos, Pedro Sánchez, como algo que es a su disposición y que él la reparte como una economía de fichas, ¿no? Dando recompensa a quienes para él se lo merecen porque atienden y sirven a su discurso político. Melody tenía claro a dónde se estaba metiendo. Obviamente no imaginaría lo que pasaría con Radio Televisión Española. Fíjate cómo ayer también Pedro Sánchez repitió mucho ánimo y suerte, a nuestra diva valiente y poderosa. Solo le faltaba decir y resiliente y ecosostenible para meterla en su relato. Pero Melody se ha prestado a eso. Los artistas se prestan a eso. Y esto es lo que pasa cuando conviertes el arte, la cultura, en propaganda política, en activismo. Entonces, para mí Melody no es víctima no es por tanto juguete roto del sanchismo, sino que es cómplice, que ha salido escaldada de una operación política, y tan operación política que fíjate Óscar López, que es lo que hizo. Esto demuestra que Radio Televisión Española está al servicio del gobierno. Es un escándalo, porque la televisión de todos, que debería ser independiente, ha sido parasitada y está sirviendo para que los políticos lancen mensajes de propaganda. Óscar López, ministro del gobierno, es gravísimo que haya publicado esto. Y se delata a sí mismo como aquel
que está gobernando desde atrás a una televisión española que además en el reparto de sillas, recordarás ese reparto indigno, ese reparto fraudulento, ese reparto bastardo que hicieron el día después de la Dana, cuando eliminaron todas las actividades del Parlamento, del Congreso de los Diputados, pero no el reparto de los sillones de los consejeros de Radio Televisión Española. Infame, ese reparto infame, de ese reparto infame ha sido excluido el tercer partido más votado de España, el tercero, que es Vox, que ni siquiera aparece ahí. ¿Qué puede salir mal? Que lo estamos teniendo, lo estamos viendo cómo los políticos se están apropiando de cosas que es de todos y les estamos dejando y no van a la cárcel por ello y se quejan cuando incluso la justicia investiga. No digo que les juzga, sino simplemente investiga. Esto es lo que salió en la pantalla de Radio Televisión Española antes del inicio del festival. Frente a todos los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Y Eurovisión ya había anunciado que emprendería acciones contra aquellos que lanzarían mensajes políticos contra Israel. Fíjate, Israel, que ha quedado segunda, Yuval Rafael, una israelí de 24 años, no solo la representante de Israel en Eurovisión 2025, es una superviviente que lleva grabado en su cuerpo y su alma el horror del ataque que cambió su vida para siempre el 7 de octubre de 2023. Hay un hilo, estaba en el Festival de Música Nova, cerca de la Franja de Gaza, un evento que celebraba la paz y la unidad, donde ella y miles de jóvenes bailaban con la esperanza de un futuro mejor, incluso entre Israel y Hamas. Pero esta esperanza se convirtió en una pesadilla cuando Palestina lanzó un ataque terrorista que dejó 370 muertos y 44 rehenes. Y Yuval corrió a un refugio antibombas, un espacio diminuto donde unas 50 personas se apretujaron para salvarse. Durante 7 horas vivió un infierno, granadas estallando, metralla hiriéndola, disparos y grito. Para sobrevivir se escondió debajo de los cuerpos de los que no lo lograron. De los 50 de ese refugio, solo 11 vivos. Ella fue una de ellos. Ese trauma podía haberla destruido, pero Yuval encontró refugio en la música. Ganó Jacob Hava, el concurso que la llevó a Eurovisión, cantando con una intensidad que tocó corazones. En Basilea interpreta New Day Will Rise, una bailada dedicada a la víctima del Nova y a un país que lucha por su derecho a existir. Cada nota es un acto de coraje, un recordatorio que sigue en pie a pesar de haber mirado a la muerte a los ojos. Sin embargo, mientras Yuval canta, enfrenta algo más, el rechazo de quienes la abuchean. En la ceremonia inaugural vio banderas palestinas y escuchó gritos de protesta. En las calles de medio mundo, desde cafeterías europeas hasta universidades americanas, hay quienes piden boicotear a Israel, condenándolo por defenderse de un grupo terrorista que masacra civiles sin remordimiento. Esto de defenderse, convertir la defensa de Israel en un genocidio en Gaza, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que sí, Israel está perpetrando un genocidio en Gaza. Eso no quita que Eurovisión tenga que ser politizado desde mi punto de vista y que tenga que ser boicoteada la cantante, obviamente. Bueno, en lo siguiente ya son cuestiones de opinión que no voy a leer, pero esta es la historia de Yuval, la cantante de Israel. Y claro, fíjate lo que publica El Mundo. Austria gana Eurovisión, Israel segunda, Melody paga la polémica de RTV con Israel, España antepenúltima. Qué ironía de la suerte, ¿no? España antepenúltima, Israel segunda. Esto queda claro. Pero repito, para mí Melody no es víctima de ese juego político, sino que sabía dónde se metía. Y yo creo que hasta ella misma se delata a sí misma con las primeras declaraciones después del fracaso, diciendo lo que dijo. ¿Qué es esto? Lo vamos a escuchar. Que he hecho porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música. Aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. La política. Esa misma política a la que ella se ha prestado, para la que ella se ha prestado como instrumento del poder y de la propaganda, hasta el punto de dar declaraciones como esta que publica El Mundo. Melody, a horas de la gran final de Eurovisión. Pedro Sánchez me ha dicho que disfrute y me desea lo mejor. Te lo voy a poner más grande. ¿Era necesario que Melody se hiciera vocera de los consejos del coach nacional Pedro Sánchez? ¿Qué hay detrás de esta declaración sino un servilismo
a los intereses políticos. Y ella dice, aunque a veces prevalezcan otras cosas. Sí, a esas otras cosas, y por esas otras cosas está ella en Eurovisión y lo está demostrando. Y esto es un aviso a navegantes, a todos aquellos artistas que quieren vivir de prebendas, de subvenciones, de depender de los gobiernos, pues que ya saben dónde se van a meter, que son unos infames, porque están dispuestos a servir de instrumento de propaganda con el fin de seguir adelante con su carrera, que no son capaces de hacer despuntar solo por sus propios medios y por su propio talento, y que como aquellos deportistas que hacen uso o abuso de sustancia, de dopaje, para perpetrar un fraude en el deporte y ganar medalla, ellos hacen lo mismo, se sirven de las subvenciones y del servicio bien pagado de algunos políticos como moneda de cambio para recibir el dopaje para sus carreras políticas. Y Melody es una de ellas. No es víctima, es cómplice. Como lo son, por ejemplo, U2, Sean Penn y Robert De Niro, que han desatado unas distintas polémicas en el Festival de Cannes, posando, en el caso de U2 y Sean Penn, al lado de los militares ucranianos y tomando partes en un conflicto que ha sido propagandísticamente preconfeccionado para hacer creer a Occidente que Rusia es el agresor, cuando Ucrania ha estado constantemente durante años provocando la situación armada y siendo financiada precisamente por parte de Estados Unidos y el Reino Unido para ser punta de lanza contra un país que era necesario debilitar, entretener con una guerra para debilitarle y que no fuera un instrumento, un cómplice, un aliado estratégico de China. Esto es lo que ha ocurrido y lo que no nos quieren contar. Pero sí, claro, hay artistas que, sin embargo, desde su atalaya moral, desde sus mansiones con sofá de miles y miles, no, millones de euros, sus colecciones de coches, su vida resuelta, nos lanzan mensaje para que nosotros nos posicionemos y nos convirtamos en los soldados de una batalla cultural civil en la que ellos nos quieren meter con artimañas, con engaño, utilizando su popularidad, sus influencias, para orientar nuestra posición y nuestro voto al servicio de aquellos que están detrás de ellos y les pagan y les recompensan amablemente. Eso es lo que ha pasado con U2 y lo que también ha pasado con Robert De Niro en Cannes, en la inauguración del Festival de Cannes 2025. Robert De Niro aprovechó su discurso de aceptación de la Palma de Oro honoraria para criticar duramente a Donald Trump, calificándolo de presidente filisteo de Estados Unidos y enemigo de las partes. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora, sin violencia, pero con mucha pasión y determinación, para todo aquello que le interesa la libertad y protestar cuando las elecciones lleguen y votar. Ese es el infame de Robert De Niro, que utiliza su influencia para orientar el voto de millones de personas, aprovechando un acto que no ha sido designado para ello. Y yo me pregunto, ¿no será hora de votar precisamente el pueblo contra estos ricachones, contra estas personas que simplemente porque se han vuelto ricos gracias a lo que nosotros hemos pagado por ver sus películas, ahora nos quieren dar lecciones de moral, diciéndonos qué es bueno y qué es malo desde una vida, la suya, que se aleja muchísimo de los problemas actuales nuestros, que sufrimos las consecuencias precisamente de esas políticas para las que ellos nos quieren orientar? Esa es mi pregunta. Me gustaría conocer tu respuesta, pero sobre todo preguntarte y que me contestes. ¿Crees que Melody es víctima del sanchismo? ¿Es un juguete roto del sanchismo? ¿O se ha prestado como cómplice y esto es lo que le pasó? En fin, te espero en los comentarios. Quiero conocer tu punto de vista. ¿Cuál es tu posición al respecto de Melody? Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.